Iniciamos. Saludos, doctor Alonso Larreal. En el video de hoy vamos a explicar cómo calcular en el programa de Excel las pruebas de confiabilidad del alfa de Combras y del KD Richardson. Mis compañeros, Leivis Arévalo, Elkin Camelo, Hanner Noriega y quien les habla, María Angélica Quintero, somos los estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación del UMESID que realizaremos esta actividad. Inicia el compañero Elkin, quien nos va a hablar un poco sobre el alfa de Cambridge. Leivis. Cronbach. Bueno, compañeros, el alfa de Cambridge fue desarrollado por Lee Cambridge en el 51. Y él dice que eso es un coeficiente utilizado para evaluar la consistencia interna de un instrumento de medición, como una encuesta o un test psicológico. Y George Mallory, 2003, dice que este coeficiente se interpreta como una medida de fiabilidad que indica que también los ítems de una escala miden un mismo constructo o dominio teórico. Entonces, así, de manera conceptual, Combra se basa en la correlación promedio entre los ítems de un test y se utilizan para inferir la homogeneidad de las puntuaciones obtenidas. En ese sentido, el mismo Combra 51 dice que el alfa se calcula a partir de la variabilidad de los ítems individuales en comparación con la variabilidad total del test. Su valor oscila entre 0 y 1, donde el valor cercano a 1 sugiere una alta consistencia interna, mientras que un valor bajo indica que los ítems no están midiendo de manera uniforme el constructo teórico propuesto. Entonces, de esta manera, es común encontrar una tabla donde nos diga que las, las opciones de respuestas entre mayores que 0,9 se considera excelente, entre 0,7 y 0,9 es aceptable y menos de 0,7 puede indicar problemas de consistencia interna en la escala. Eso es la parte teórica y conceptual del alfa de Combra, según los autores George Mallory y Combra, su desarrollador. Bueno, acá tenemos un ejercicio en el cual hay 18 ítems, es decir, 18 preguntas con 5 opciones de respuesta, según esto, porque van de 1 a 5 y hay 10 estudiantes. Para calcular el alfa de Cambridge en Excel, vamos a pasar estos datos a la tabla que está acá al lado y procedemos a calcular la varianza de cada uno de los ítems. Esa es la sumatoria, ¿no? Var P de los 10 ítems, de las 10 respuestas. A ver, control Z, y esta misma fórmula la Copia la fórmula copiamos. de eso. Listo. Ahora vamos a calcular los totales, que sería la suma. De las preguntas por cada estudiante. Sí, señor, Los de la 18, 1 a la 18 18, cierra paréntesis, y esta fórmula también la copiamos. Y el paso siguiente es calcular La varianza. el var P. la varianza La varianza. de esos totales, de la 1 a la 10. Yeah. Y así obtenemos los datos que necesitamos para calcular el alfa de Cambridge. Voy a alejar un poco la hoja para observar la fórmula. Y acá nos dice que la sumatoria de la varianza. Entonces esto es igual, suma, paréntesis, la sumatoria de todas las varianzas que hayamos de los 18 ítems. Exacto. Y luego viene la varianza de los ítems que ya estaba acá dada, que es igual a la celda que contiene, que es la AO21, que contiene el valor de la varianza de los totales. Y el número de ítems, que son 18 ítems con los cuales estamos trabajando. Con estos datos, entonces procedemos a calcular el alfa de Cambridge. Entonces, el alfa de Cambridge es igual a la K dividido, paréntesis, 18. en K menos, Menos 1. en K menos 1, cierra paréntesis, por
abro Uno paréntesis, 1 menos, menos menos abro otra vez paréntesis, la celda que contiene sumatoria de la la varianza. sumatoria de la varianza, que es esta, dividido en la celda que contiene la varianza de la varianza de la sumatoria de los Varianza sumatoria. ítems, sumatoria. que es esta. Cierro ese paréntesis y cierro el anterior paréntesis que había abierto. Y el alfa de Combras para este ejercicio nos da un 0,55. valor de 0,55. 0,55. Ahora necesitamos saber si ese valor es confiable o no es Confiable o no. confiable. Para ello utilizaremos, vamos a trabajar con el siguiente baremo, para el cual vamos a hallar los tamaños de los intervalos trabajando con un número de datos de 5 intervalos. Entonces, en el caso del dato superior ya sabemos que es 1, en el caso del dato inferior es 0 y en el caso del número de datos vamos a trabajar con 5 datos. 5. Aquí aplicamos la fórmula que es igual al dato superior menos la celda que contiene el dato inferior dividido en la celda que Entre contiene el 5. número de datos. Nos da un tamaño de intervalo de 0,20. El baremo ya se actualizó, entonces la confiabilidad nula inicia en 0 y llega hasta 0,20, que es el valor del tamaño del intervalo. La siguiente expresión es la confiabilidad baja, que iniciaría en 0,21, que corresponde a la celda en la que está el anterior intervalo más 0,01 y la celda donde está el intervalo inferior más la celda que contiene el tamaño y así sucesivamente, ¿no? 0,2. Entonces, Sí. acá estamos trabajando con 5 datos y este sería el baremo calculado. Con este baremo, entonces, voy a colocar esta ventanita por aquí, sabiendo que el alfa de Combras nos dio 0,55 al analizar el baremo, ¿qué podemos concluir, compañeros? Bueno, ahí podemos concluir que al tener un dato del 0,55 y mirando la tabla, nos damos cuenta de que la confiabilidad del ejercicio es media, ya que está entre 0,42 y 0,62. 0,55 está en ese rango, siendo un poco yéndonos al concepto que plantea Cronbach. Es particularmente útil en la fase de validación de instrumentos de investigación. Este instrumento nos sirve para eso, ya que permite identificar ítems redundantes o irrelevantes que no contribuyen de manera significativa a la medida de este constructo. Sin embargo, autores como Nunnally y Bernstein del 94 advierten que un alfa muy alto podría ser indicativo de redundancia excesiva entre los ítems, lo cual podría limitar la validez del constructo del test. En este caso vemos de que los datos nos dan una confiabilidad media, entonces que es muy viable el ejercicio. Bien, compañero, pues también analizando los datos, de pronto hay preguntas que podríamos eh, analizar, ¿no? Modificar, volver a replantear para que la confiabilidad pues sea Es más más alta. alta, porque Sea más es alta, la claro. media. Hacer un ejemplo, Entonces, planteo. según Ahí el vemos la pregunta objetivo Podemos 14. decir que es aceptable, ¿no? La sí, pregunta 14, es media. donde hay varios aspectos, la pregunta 14 tiene una tendencia más al 2. Entonces se ve esa pregunta y aquí la 3 también tiene una tendencia. Igual que la 2. Voy La a 2 adelantar, La voy a tiene 11 adelantar y acá la un 11, poco. 11 tiene más. El compañero Levis manifiesta que la pregunta 12, ¿cierto? La, No, la la 13, 14, la la 14, 14, la perdón, 14 tiene una tiende al tendencia más 2 al 2 porque y hay, al hay 3. varias estudiantes respondieron esto con 2. El igual que la compañero 2, Hanner, ¿cuál compañera. mencionó? La 2. La 2. La 2, que La la 2 Entre 4 y tendencia es tiende 5. hacia la respuesta entre 4 y 4. 5. La 5 Puede haber también. una obviedad en estas respuestas, ¿no? Sin embargo, pues todavía hay un margen ahí de error. Exacto. Como este es un ejercicio que no sabemos cuáles son las preguntas, cuál es la intención de la Claro. persona, del investigador, Solo es pero algo de duda. tocaría entrar a analizar la pregunta,
a entrar la forma en que se plantea, el tipo de respuesta, ¿cierto? Para ver si es Sí, redundante, si es como muy o obvia. replantearla, eliminarla en dado caso. Exactamente. Para que nuestra confiabilidad, pues, nos dé un poco Suba, más alta, Claro, más para que alto. aumente la porque confiabilidad. con 5 o con un baremo de 5 datos nos da una confiabilidad media. Medio. Pasamos entonces, no sé si alguien quiera decir algo más del alfa de Combras, si No, no, vamos pasamos entonces al al caso. K de Richardson. ¿Listo? No, Sí, Ok, bien, entonces, continuemos. ok, estamos acá en el K de Richardson. También tenemos acá un ejercicio planteado con 18 ítems y 10 estudiantes, o sea que nuestra población es 10 estudiantes. Vamos entonces a pasar los datos A la otra tabla, sí. a la otra tabla y prácticamente pues es el mismo proceso, Ya tenemos el haciendo ejercicio. la salvedad de que aquí las preguntas tienen las opciones 0 y 1 nomás, o sea, son dos opciones de respuesta, Hay un dos sí y un opciones. no. En cambio, en el de Alfa de Compras tenía 5 opciones de respuesta el estudiante en las preguntas planteadas. Hallamos la varianza, copiamos la fórmula. Acá aparecen dos decimales, no sé si los dejemos así sí, dámoslo así. Uno, Está bien. o lo dejamos cero con dieciséis. 1 o un decimal, dos decimales. Dos. Dos. Dos ¿Dos? decimales Ok, bueno, aquí porque ya todo quedó en redondea dos mejor. decimales. Nos vamos a los totales, que sería la suma de las respuestas del ítem 1 al ítem 18. 18. Copiamos Se copia. y luego calculamos la varianza de esos totales hallados. Entonces tenemos que la sumatoria de los ítems de la varianza es igual a la suma de todos los ítems acá de las varianzas calculadas. Y que la varianza total fue la que hallamos acá en esta celda, 38. la AO 21, y el número de ítem que es 18 18. ítems. Con estos valores entonces vamos a calcular, Aplicar la fórmula. si acá la coloqué al ladito, la fórmula, el signo igual, entonces el coeficiente nos da K dividido, Número de paréntesis, ítem, en la misma K menos 1, cierra a menos 1. paréntesis, Por multiplicado, abro paréntesis, 1 menos, 1. abro Sumatoria de la paréntesis, varianza. la sumatoria de P por Q, que es esto, dividido en la varianza total, que es esta serie. Cierro y enter. Entonces, 0,14. la K de Richardson nos da un Cae valor Richard. de 0,145780501. Voy Vamos a a quitarle acercar a 0,15. A 0,15. decimales. Sí, se puede. Vamos a dejar en Claro, redondealo. 0,15. Se puede redondear. Redondear, aproximar, 0,15. Listo. Con estos datos, entonces vamos a calcular, al igual que en el alfa de Combras, dato superior sería 1, dato inferior sería 0, y Claro. el número de datos, 6 datos, 5 datos, 6. 6 datos. Ok. 6. Igual, paréntesis, el dato superior Dato superior. menos el dato Menos dato inferior, inferior. cierro, Sobre dividido número de datos. en el número de datos, que en este caso es 6 Datos. datos. Nos da un tamaño de intervalo de 0,17, ya aquí, al igual que en la hoja anterior donde se encontraba el alfa de Combras, ya tenemos las formulitas para que se calcule el intervalo iniciando en 0, finalizando en 1, y el baremo Compañera, es el que está aquí visible. entonces, Entonces, la K de Richardson nos dio 0,15, ubicándolo en este baremo, pues nos da inaceptable. Inaceptable. compañera, Inaceptable. entonces sí, Inaceptable. Dice de porque, inaceptable que es muy baja consistencia interna. Los ítems no están midiendo de manera confiable el constructo propuesto. Es lo que dice Exactamente. inaceptable. entonces hay una tabla aquí que con respecto a la anterior y esta tabla mide 6 aspectos: lo excelente, buena, aceptable, cuestionable, pobre, inaceptable.
Para la excelente dice que la consistencia debe ser mayor de 9 y que la consistencia interna es muy alta, indicando que los ítems están midiendo el mismo constructo de manera muy precisa. Para la buena, que es de 0,80 a 0,90, consistencia interna surgiendo que los ítems están relacionados de manera coherente con el constructo. Para la aceptable, entre 0,70 y 0,80, consistencia aceptable para investigaciones exploratorias, aunque pueden existir algunas deficiencias de la medida de los ítems. De 0,60 a 0,70, que es cuestionable, la fiabilidad es moderada y puede requerir revisión, ya que algunos ítems podrían no estar midiendo adecuadamente el constructo. Y de 0,5 a 0,6 es pobre y la consistencia interna es baja, indicando problemas significativos en la coherencia de los ítems. Y la que nos arroja este proceso, que es inaceptable, menor a 0,50, muy baja consistencia interna y los ítems no están midiendo de manera confiable el constructo propuesto. Bien, compañero. En resumen, el baremo de interpretación de alfa de Cronbach, propuesto por George y Milleri, perdón, en 2003, ofrece una guía práctica para evaluar la consistencia interna de los instrumentos de medición, facilitando la identificación de áreas que requieren ajustes y optimizaciones para mejorar la fiabilidad del instrumento que estamos aplicando en el momento. Muy bien. El baremo Hay una incidencia. que leyó el compañero Lady, pues es de un autor. Este es pues calculado el tamaño por nosotros, ¿no? Claro, Con esta fórmula dada por el docente. es que nos dio la Si, fórmula. si Claro, nosotros Muestra la cambiamos que tabla, no Angélica. fueran 5 datos, sino 5, nos cambia 0,20 como lo teníamos en el alfa de compras, pero Y igualmente también de- sigue siendo también, o inaceptable. sea, sigue sigue siendo este no siendo inaceptable. inaceptable. existiría porque son 5 acá, hasta acá llega el 1 y seguiría siendo Mm, inaceptable, no entra tampoco, inaceptable. no es confiable, ¿no? Ahora, compañera, Tocaría entonces muestre la analizar, tabla Entonces, de miremos la tabla. exactamente, eso. tocaría entonces Comencemos a analizar en los sacar datos. conclusiones. Voy a Después agrandarlo, que permítanme un segundo y agrando. Por Listo. ejemplo, la Estos pregunta son 15 y la pregunta 11 la son La una 11, pregunta misma pregunta. la 11. 11 tiene 13, un... la 3, ahí hay obviedades, Son la seguramente misma la respuesta. pregunta. Hay como una respuesta obvia, ¿no? Que todos Sí. los encuestados se Entonces, van por la misma respuesta. La 3, exactamente, La 15 también. la 11. las 15. La 15 porque todas las respuestas son La iguales. 3. La 3 Y Ahí le tocaría al investigador entrar a replantear esas preguntas o eso, eliminarlas. determinar si qué tan buenas son para la investigación esas preguntas, si de ¿Sí? pronto darle otra profundidad, otro escenario para que de pronto no sea Otro tan obvio. enfoque, sí. Allí si, que hay la, una si de obviedad en la pronto, respuesta. si también de pronto las visión en el sentido de que sugirió la respuesta, porque a veces están mal planteadas las preguntas También, y uno a veces sugiere, no, lo correcto es que digas esto, lo incorrecto es decir esto, entonces la persona como por pena, como por se deja influenciar y responde también lo otro dar y más no opciones lo de que es. respuesta, dar más opciones de respuesta Exactamente. para que no sea que sea más Entonces, confiable, ¿no? sí, en el caso de de acá Inclusive de miremos la Richardson, 1, la uno, compañeros, la 1 y la 2 también pues, hay mucha Sí, obviedad también. bueno, en la tenemos Sí, mucha uno solo es un obviedad. varía en cero una. y acá también el Sí, resto es uno. Ok, entonces son Difiere un varias solo. preguntas en el que todas las respuestas de los Claro. 10 estudiantes fueron la misma. Tocaría entrar a analizar las preguntas, de pronto replantearlas o de pronto quitarlas, de pronto mirar redundancia entre las preguntas también. De pronto varias preguntas apuntan a lo mismo y por eso las respuestas pues son Eh, iguales. importante conocer estas escalas, estos sistemas de mediciones, porque miren lo que estamos analizando, que nos ayudan a determinar de nuestra propia investigación y qué tan confiable. ¿Qué tan qué preguntas son confiable es? capaces Hay ¿Qué hay instrumentos que que cambiar? aplicamos, ¿Qué hay que exacto. sugerir? claro. ¿Cómo optimizarla? Tener Uno, preguntas que de pronto no vayan a tirar a responder lo mismo, sino que se alejen de una de otra de lo que queremos investigar, siendo que el encuestado no se sienta también sesgado, ¿no? Que la pregunta sea sesgada Mm. o intuitiva, que responda por algún lado que le convenga o no le convenga al investigador. este instrumento es muy útil, ¿no? Porque evita subjetividades, porque la hora de aplicarlo, se da cuenta uno de que debe ser muy objetivo en las preguntas, en las respuestas, ¿no? Para evitar Claro. que de pronto se entre a interpretaciones nada más personales.
También hay que tener cuidado a la hora de llenar la plantilla, porque acá pues nada más hay 10 estudiantes con 18 preguntas, 10 estudiantes, pero de pronto en un estudio que sea, la población sea mayor, Amplia. entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de llenar las respuestas de cada estudiante, eh, Sí, pues para que sea real la información y nos dé pues, lo que es, nos arroje lo que es cierto, si es sí, nos confiable, si sea arroja. veraz lo que se está digitando. No sé si Sí, el alguien más. ejercicio es muy práctico, ¿no? Sí, muy práctico. Nos sirve también Ayuda para las mucho, investigaciones. Y que los ayuda tenemos Inclusive a mucho la para a... todo el mano resto, ¿no? porque es, Porque si son 100 pruebas, 100 muestras, 100 científicas muestras, va a que ser lo mucho más tenemos a la fácil mano porque está en aplicarlo. Excel, que Sí, Claro, cualquiera porque tiene ya con ese una programa. muestra más amplia nos tocaría hacer una tabla lógicamente más amplia, pero acá en Excel es un programa que facilita todo este proceso. Es muy Sí, claro. intuitivo y facilitador de todos los claro. procesos. Solo aplicar fórmulas. Sí, bueno, compañero, yo creo que con esto vamos cerrando este proceso. Sí, creo que todo quedó claro, ¿no? Sí, Bueno, Bueno, pues listo, damos entonces por terminada esta actividad. Bendiciones para todos. igualmente. bendiciones, compañero.